entonces la intención de esta clase tiene que ver con complementar los conceptos que tienen en la primera grabación, ¿sí? Como habrán visto, hemos trabajado el concepto de salud y enfermedad, pero este proceso justamente tiene vinculado otros conceptos que es necesario los tengamos presentes en la asignatura, ¿sí? Y algunos de ellos son repasos de temas que van a desarrollar en otros espacios curriculares, pero son importantes que los tengamos presentes. Así que para avanzar en ello, vamos a empezar a ver uno de estos grandes conceptos, ¿sí? Justamente tiene que ver con la cadena epidemiológica, ¿sí? En ella explica, en el caso de por ejemplo, en el caso de las enfermedades transmisibles, las infectocontagiosas o las que están producidas por un agente biológico, ¿sí? La persona, en este caso, sería el huésped, ¿sí? Y es quien transmite a otra persona por diferentes mecanismos la enfermedad. Por ejemplo, de manera directa puede ser a través del contacto o a través del aire con la tos, el estornudo o al hablar, y también puede ser a través de vectores como animales invertebrados, ¿sí? A través del agua o de los alimentos o mediante elementos de materiales que estén contaminados. Otra de estas cosas, o sea, ¿por qué es importante tener en cuenta este proceso que ustedes están viendo en la imagen, ¿sí? Porque justamente todo el ingreso, ¿sí? Todas las puertas de entrada del ingreso de la gente causal de la enfermedad, ya sea por vía cutánea, respiratoria, digestiva, genitourinaria, ¿sí? También es la puerta de salida. Y para que nosotros podamos brindar cuidado, debemos saber cuáles son las causas de enfermedades, y al saber cuáles son las puertas de entrada y salida de las que son contagiosas, nosotros podremos actuar para evitarlo, ¿sí? Entonces, como saben, la enfermería comunitaria tiene que tener una mirada, una observación sobre la prevención de la enfermedad, ¿m? Y la promoción de la salud. Entonces, este dato puntual es importante lo tengamos en cuenta, que seguramente cuando den epidemiología lo van a profundizar, ¿sí? Otra de las cuestiones que tenemos que tener en cuenta, que seguramente recordarán o estarán abordando desde la enfermería básica o fundamentos, ¿sí? Tiene que ver con las necesidades del individuo. En este caso tomé un autor en particular que es Maslow, que nos propone una escala, ¿sí? Esta escala justamente nos muestra las necesidades básicas de las personas. En general en el tiempo esto no ha variado, ¿sí? A través de los años, pero sí las formas en que podemos ir satisfaciendo esas necesidades. Se advierten carencias, ¿sí? Cuando se producen, y también varía la forma en que se percibe la necesidad por las personas, ¿sí? Otra de las cosas que influenciaron mucho en estos años son los avances tecnológicos. Esto hace que haya nuevas necesidades, ¿sí? Que tenemos que tener en cuenta. De modo que las necesidades van a depender de la interacción que el ser humano tenga con los factores de su ambiente o de su entorno. Esta escala que nos propone Maslow, que es un psiquiatra y psicólogo estadounidense, impulsó la psicología humanística, basándose en conceptos como la autorrealización, ¿sí? Ustedes pueden ver eso en la pirámide. Bueno, la autorrealización, los niveles también superiores de conciencia, trascendencia, o sea, son niveles a los que uno puede llegar siempre y cuando haya podido complementar o saciar las necesidades de las escalas básicas, ¿sí? de la base de esa pirámide, como las fisiológicas, las afectivas, ¿sí? Bueno, cuando éstas se satisfacen, ¿sí?
es cuando uno puede fijar objetivos para ir cubriendo las necesidades superiores, ¿sí? Cada nivel domina, ¿sí?, en cada momento de consecución, y las necesidades inferiores en la jerarquía, como la comida, el abrigo, la vivienda, ¿sí?, son suplidas, digamos, una vez que ya están cubiertas por otras necesidades, ¿sí? Bueno, esta teoría de autorrealización de Maslow nos sitúa en esta mirada holística que nosotros le damos al individuo, ¿sí?, donde el individuo no es solamente una persona con necesidades biológicas, sino que es un ser humano atravesado por el entorno donde vive, por distintos factores, y se muestra en esa búsqueda de la estima, de la autorrealización, también la psicología humanista, ¿sí? Entonces podemos, si vamos logrando la satisfacción de todas esas necesidades, ir teniendo en cuenta a este individuo de manera holística. Este es un concepto que debemos tener claro, ¿sí? Nuestro sujeto de cuidado es un ser holístico. Bueno, ahora, como les dije, tenemos un sujeto de cuidado, ¿sí? En la comunidad, nuestro sujeto de cuidado tiene que ver con una comunidad, justamente, con un grupo de personas. Ahora, toda nuestra comunidad atraviesa las distintas etapas del ciclo vital, y cuando nosotros estamos en comunidad, estamos en contacto con diferentes personas que están en distintos momentos de su ciclo vital. ¿Y por qué es importante tener en cuenta esto? Y esto seguro que lo vamos a profundizar en las distintas materias. Cuando ustedes vean adulto, van a ver específicamente las necesidades que tienen de cuidado los adultos. Luego, en infanto-juvenil van a poder ver las necesidades específicas del cuidado del niño y del adolescente. Bueno, y así en cada una de las enfermerías disciplinares, ¿sí? Pero ¿por qué es importante que en comunitario lo tengamos en cuenta? Porque desde la concepción hasta la muerte el ser humano pasa por distintas etapas, y en cada una de esas etapas tiene características propias. Y nosotros vamos a tener que, en la valoración comunitaria, poder reconocer cuando estas características, ¿sí?, que estamos observando están fuera de los parámetros normales, ¿sí? Entonces es importante considerar los hábitos de vida, ¿sí?, si se han logrado en la primera etapa de vida, por ejemplo, un buen hábito saludable, seguramente los beneficios a posteriores serán mucho mejores, ¿sí? Entonces la Organización Mundial de la Salud ya identifica distintas etapas y nos invita a trabajar sobre necesidades puntuales de cada una de esas etapas. Cuando nosotros pensamos en el proceso de salud-enfermedad, nosotros podemos agrupar aspectos tanto biológicos como de comportamiento, ¿sí?, que eso tiene que ver con los estilos de vida, como tiene que ver la maduración, por ejemplo, la inmunidad, ¿sí? También la alimentación, la práctica de ejercicios físicos, las relaciones intrafamiliares, las convicciones y valores, ¿sí?, qué hace en su tiempo libre, qué consume. Y también vamos a tener que tener la capacidad de observar los aspectos del entorno, el medio físico, el medio ambiente social, ¿sí?, y también la cantidad de servicios sanitarios. Cuáles son las estructuras, las organizaciones que tienen en la localidad. Por eso, en esta primera etapa que nosotros estamos trabajando, vamos a tener que hacer un reconocimiento, ¿sí?, de qué servicios tenemos nosotros en relación a la salud. Bueno, y para cerrar este tema de necesidades y demás, quisiera por ahí poder contarles algunos ejemplos como para que ustedes entiendan a qué hago referencia con estos temas. Por ejemplo, si pensamos en el agua, es un elemento indispensable para la vida, sí, es una necesidad básica. Pero si esta agua está contaminada, va a provocar enfermedades, ¿sí?
Y si se ingiere una cantidad insuficiente, por ejemplo, también van a haber procesos metabólicos internos del organismo que van a estar alterados. Otro ejemplo puede ser, por ejemplo, el apoyo de los padres en el desarrollo de los hábitos y actitudes saludables en la primera infancia. Si nosotros no trabajamos sobre la educación para la salud, ¿sí? Por ejemplo, en las escuelas o en los ambientes donde podamos tener contacto con las familias, posiblemente las personas que no tengan los conocimientos necesarios presenten algunos tipos de necesidades, ¿sí? Que nosotros tenemos que abordar. Los padres son los primeros educadores. Nosotros tenemos que reforzar esos roles, como también el del docente, ¿sí? El docente también tiene un rol importante en la educación de la primera infancia. Entonces el rol del equipo de salud articulado con el de educación también es fundamental. Otra de las problemáticas que pueden llegar a analizarse tiene que ver con lo biopsicosocial, ¿no? Siempre pensando en todo ese holismo que le decía, puede ser la autoestima, ¿no? Entendida como una valoración positiva de sí mismo, ¿no? Esto ejerce en las personas una influencia positiva. Ahora, si hay un déficit de autoestima, hay un factor de riesgo, ¿sí? Que puede provocar ansiedad, depresión, insomnio, ¿no? Y esto a la vez falta de defensas inmunológicas en relación a la baja autoestima. Entonces ese equilibrio emocional, la seguridad de sí mismo, el sentido del humor, también es importante que lo consideremos en nuestra valoración de enfermería. Fíjense cómo con estos ejemplos podemos ver que no podemos pensar, ¿sí?, en nuestro sujeto de cuidado solamente desde una necesidad fisiológica o solamente desde la necesidad de un individuo frente a un problema de salud patológico, ¿sí? Nosotros desde la enfermería vamos a tener que hacer un abordaje para cada una de las etapas del ciclo vital, ¿sí?, pensando en esa familia que nosotros tenemos que cuidar, esa comunidad que tenemos que cuidar. Entonces esa familia tiene distintos integrantes, está conformada de una manera diferente. Según la edad que tenga, voy a tener que ver qué características tiene ese grupo etario y tener en cuenta todo ese conocimiento que tengo que considerar para poder valorar y detectar los datos problemas, ¿sí? En base a esos datos problemas, en base a esas necesidades que yo detecto, voy a elaborar el cuidado, ¿sí?, para ese grupo o comunidad. ¿A través de dónde voy a brindar cuidado? Desde un sistema de salud, ¿sí? Voy a trabajar principalmente en base a los derechos, ¿sí? Y por eso he puesto esta diapositiva para compartir con ustedes, porque es fundamental que nosotros tengamos presente que nuestro sujeto de cuidado es una persona que tiene derechos, ¿sí? Entonces ahí es importante que tengamos en cuenta los derechos del paciente, que tengamos en cuenta, por ejemplo, los derechos, la Declaración de los Derechos del Niño, según la temática que tengamos que abordar. Hay leyes que están contempladas en la República Argentina que nos indican cómo se debe trabajar, ¿sí?, la temática. Por ejemplo, en relación a la identidad de género, si nosotros atendemos a un individuo que tiene una identidad sexual diferente a la que la heteronormatividad nos muestra, es importante que sepamos cómo actuar frente a esa situación. Si tenemos, por ejemplo, una situación de diversidad en la escuela y necesitan asesoramiento, nosotros también tenemos que saber cómo poder actuar.
y desde cuestiones muy básicas. Por ejemplo, como enfermeros sabemos que una de nuestras funciones más importantes es el registro. Entonces, ¿cómo registrar siendo legalmente correcto y a la vez respetando los derechos de esa persona que ha cambiado de identidad? Entonces, todas esas cuestiones son temas que las vamos a ir abordando, que a medida que surjan temas tenemos que ir siempre considerando saber y conocer las leyes en relación a la temática. Si hay situaciones de violencia de género, conocer la ley de violencia de género, saber cómo tenemos que actuar, cuáles son los derechos que tiene la mujer, ¿sí? Y si todo eso nosotros no lo tenemos presente, muchas veces podemos cometer mala praxis o negligencia, ¿sí? El no actuar como corresponde. Aparte, tenemos que considerar que los organismos internacionales se organizan, ¿sí?, los distintos países en conjunto para establecer justamente ciertas bases, ciertos acuerdos para trabajar sobre alguna temática en particular. En este sentido, la Argentina es parte de muchos acuerdos internacionales y esto hace también que nosotros respetemos las normativas y principalmente los derechos de nuestros sujetos de cuidado. Y en base a eso es importante que tengamos en cuenta en estos últimos tiempos las declaraciones que se ha tenido y que se ha consensuado entre los 187 países y se ha acordado la declaración del milenio. Y bueno, ahí se han fijado objetivos, ¿sí?, de desarrollo del milenio. Por ello ustedes pueden ser que escuchen mucho sobre los objetivos del milenio cuando se habla de salud, ¿sí?, porque ahí están las declaraciones de las Naciones Unidas que se han comprometido a cumplir con los derechos del ciudadano en relación a temáticas de salud que son necesarias cuantificar, o sea, saber cantidades, y cualificar, saber cuáles son las características, las cualidades de esa problemática en cada región. Y en base a eso se exigen miradas locales de políticas públicas a partir de derechos humanos, ¿sí? O sea, hay que establecer propuestas, programas, proyectos, ¿sí?, para los sectores vulnerables que tienen como destinatario a los beneficiarios, que son esos sujetos de derecho, ¿sí?, como titulares plenos de derecho, y es el equipo de salud el que debe garantizarlos, ¿sí? Así que es muy importante que nosotros tengamos este compromiso desde los sistemas de salud para poder trabajar ahora en los 8 objetivos que se han propuesto, que están relacionados a la reducción de la pobreza, a la reducción de la mortalidad materna, a la reducción de la mortalidad infantil, también sobre avances de identidad de género, sobre cuidados del medio ambiente y desarrollo sustentable. Estas son las acciones, ¿sí?, que están como prioritarias para los organismos internacionales. Para actuar profesionalmente, sí, ustedes pueden ver que esta información la tienen en el texto base. Nosotros tenemos que hacer un abordaje a partir de los derechos, pero con conocimiento jurídico. ¿Qué significa eso? Sabiendo cuáles son las leyes que están vigentes en nuestro país, cuáles son los protocolos, ¿sí?, que se van estableciendo a partir de esas leyes para trabajar. Y si todavía no se han realizado los protocolos correspondientes, es importante que nosotros nos sumemos a ese trabajo. En la Unidad Académica San Julián, por ejemplo, hay un grupo de profesionales que trabaja la línea de género y está trabajando básicamente sobre la ley para dar respuesta a estos ítems, ¿sí? Así que eso, como les decía, tenemos que tener siempre en cuenta y poder sumarnos siempre en pos de cumplir con esos objetivos del milenio y con las leyes vigentes.
Para esto es importante que entendamos que la salud pública, ¿sí?, es quien a través, como le decía, de proyectos, de programas, ¿sí?, da respuesta a estas necesidades de nuestra comunidad. Y las necesidades surgen a partir de la misma comunidad y a partir de las estadísticas, ¿sí?, locales. Por eso es muy importante el registro, porque nos permite conocer con exactitud el diagnóstico situacional, cuáles son las características, ¿sí?, de las necesidades que se dan en nuestra población. También hablamos de salud colectiva, ¿sí? Cuando hablamos de salud colectiva tiene que ver justamente con encontrar el común denominador, con encontrar cuáles son esas necesidades que tiene nuestra población, ¿sí?, en base a estos derechos de los que hablábamos recién, ¿sí? Es importante que nosotros podamos tener claridad en que la salud colectiva, ¿sí?, es pensar justamente en todo este proceso que estuvimos analizando previamente de salud o enfermedad, ¿sí?, que es un proceso que va siendo cíclico, va cambiando continuamente y nosotros tenemos que estar en condiciones de poder mirar con esa mirada el cambio, ¿sí?, de manera continua. No quedarnos como con una fotografía, mirar, sacar una foto y quedarnos con esa información, sino que tenemos que ir mirando y reviendo esa información de manera continua, ¿sí?, para estar a la altura de las necesidades de nuestra comunidad. Cuando nosotros ponemos la mirada en esta salud colectiva, ¿sí?, tiene que ver con poder dar respuesta a la necesidad que la gente tiene. Es donde nosotros podemos interactuar, establecer ese vínculo de empatía con nuestra comunidad y no solamente trabajar a partir de una bajada de línea, sino que adaptar las propuestas que los sistemas tienen a la misma gente y ver qué es lo que nuestra comunidad está necesitando de esos programas, ¿sí? Adaptarlo, ¿sí?, personalizarlo, digamos, pero bueno, en este caso no sería personalizar en relación a una persona, sino adaptarlo, ¿sí?, a nuestro grupo de cuidado. Otra de las cuestiones que vamos a ver es que justamente la respuesta a la comunidad se da a través de programas de atención primaria de salud, según los modelos que desde la Organización Mundial de la Salud se han establecido, principalmente desde las declaraciones internacionales, ¿sí?, que ustedes en el texto base pueden indagar cuáles son y profundizar al respecto. Los modelos de APS justamente se realizan a partir de estos compromisos que les contaba, ¿sí?, y responden a modelos. Nosotros en particular en la enfermería tenemos distintas teorías, distintos modelos que vamos utilizando también en relación a la atención primaria de la salud, como por ejemplo el de Dorothea Oren, que trabaja sobre el autocuidado. Sí, es una teoría que nos facilita poder brindar apoyo a nuestra comunidad para que logre su propio autocuidado, ¿sí? Y otro modelo que vamos a trabajar desde esta materia es el de Melanie Leininger, que es una teórica que falleció hace 5 años, muy recientemente, o sea que es una teórica bastante actual, que nos permite hacer una mirada de ese entorno, ¿sí? Una mirada desde la transculturalidad, donde nosotros vamos a poder observar a esa comunidad a partir de las características que tiene, ¿sí? A través de los encuentros, de las diferencias, ¿sí?, que tiene cada uno a partir de sus costumbres, ¿sí?, de sus hábitos. Es una teoría que es muy interesante
justamente por la cuestión holística de la mirada que se tiene en la comunidad. Ahora, ¿cuáles son las acciones o las intervenciones que vamos a poder realizar desde la comunidad en atención primaria de la salud? Y ahí es que vamos a poder mirar con detalle, ¿sí? Es importante que puedan hacer una lectura concienzuda y un estudio en relación a estos dos grandes ejes. Uno es la promoción y otro es la prevención, ¿sí? En ese sentido, las lecturas que se les sugiere desde el texto base son importantes tenerlas en cuenta. Y además, como les decíamos, la salud es un derecho, ¿sí? Pero a la vez también, al mismo tiempo, cada individuo es responsable de que ese derecho se haga efectivo, ¿sí? Y las acciones que nosotros vamos a poder realizar para que ese derecho sea efectivo tiene que ver con la promoción, con la protección, con la recuperación y rehabilitación y la prevención, ¿sí? Entonces va a permitir a que cada persona, que cada ciudadano, que cada usuario, ¿sí? Que son distintos conceptos que utilizan los autores para referenciarse a nuestro sujeto de cuidado, encuentre, ¿sí? La utilidad en la oferta que el sistema de salud va a brindar, ¿sí? La promoción de la salud, por ejemplo, tiene la finalidad de capacitar a la población para que tenga una mejor calidad de vida, que tenga un mejor control sobre su salud, a cómo mantenerla, cómo mejorarla, ¿sí? Otra de las actividades que mencionamos tiene que ver con la protección. Bueno, la protección tiene justamente la intención de que se adopten medidas ante situaciones específicas de salud, como las vacunas, por ejemplo. La recuperación de la salud ya son acciones que nosotros vamos a realizar cuando está presente un problema de salud. Vamos a tratar de detectarlo precozmente, de tratarlo oportunamente, ¿sí? De controlar que todo el tratamiento se realice correctamente. Ya cuando hay consecuencias o complicaciones, hablamos de una rehabilitación, ¿sí? Para que haya una reinserción social de manera adecuada. Esto, por ejemplo, es cuando se necesita kinesiología, cuando hay que reorganizar los estilos de vida, hay que hacer cambios en los estilos de vida, ¿sí? Y después tenemos las acciones en relación a prevención de la enfermedad, que ya están dirigidas específicamente a evitar, ¿sí? Algunas conductas, algunas situaciones que nos pueden llevar a una enfermedad. Como hoy les comenté recién, en relación a las enfermedades infecciosas, por ejemplo, si conocemos nosotros la cadena epidemiológica, podemos actuar previamente para evitar, ¿sí? Que el agente ingrese al huésped, ¿sí? Que sería la persona. Así que esas cuestiones sencillas nos permiten, incluso como la vacunación, nos permiten erradicar enfermedades, ¿sí? Cuando son pandemias y demás, o epidemias. En los niveles de prevención, nosotros vamos a tener que tener en cuenta que justamente en el nivel primario es cuando trabajamos con individuos sanos, como en la comunidad, ¿sí? Ahora, en la comunidad puede ser que también nos encontremos con personas que tienen, por ejemplo, enfermedades crónicas como la hipertensión, la diabetes. Entonces ahí ya hablamos de una prevención secundaria, donde le vamos a dar información a ese individuo para que no se complique la enfermedad que ya tiene, ¿sí? Y el nivel terciario habla de esas etapas de rehabilitación que recién mencionaba, ¿sí?